Yo quisiera comenzar leyendo una porción de la Escritura, que no es la primera vez que yo predico de este texto, y probablemente no es la primera vez que ustedes escuchan hablar de este texto. Y este texto nos habla acerca de una realidad de las cuales de nosotros no podemos escapar, porque nos afecta. Es la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo en el campo de la política. Nosotros no podemos decir, no soy político. Nosotros no podemos decir, a mí no me importa eso. Y quisiera traer esta reflexión a propósito de que estamos próximos a las elecciones. Y voy a estar hablando de esto hoy, voy a estar hablando de esto el miércoles y vamos a seguir hasta el domingo que viene. Pero no podemos decir, no, a mí no me hables de esto. John Stott, en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, lo enseña muy bien y de una manera muy sencilla. En el sentido amplio del término, todos somos políticos, porque político viene de polis, que significa ciudad, y todos nosotros, de alguna manera u otra, somos políticos en ese sentido amplio. En el sentido restringido del término, dice Stott, nosotros no somos políticos, porque se refiere a las personas que se dedican a la política como estilo de vida. En el sentido amplio sí, y por lo tanto todo lo que ocurre en el campo de la política a nosotros nos afecta. Pero no es a nosotros los únicos que nos afecta, le afecta a todo el mundo, al cristiano y al no cristiano, al pobre y al rico, al joven y al viejo. Porque las acciones que se toman a nivel político nos van a afectar a nosotros también. Yo quisiera hablarles de un texto bíblico que es el punto de partida de lo que vamos a estar viendo hoy. Y se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 6. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Leemos nuevamente el texto. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Le he llamado a este texto por el título, la misma pregunta nos hacemos nosotros. Y a medida que vaya explicando el texto, nos vamos a dar cuenta por qué es este título. La misma pregunta nos hacemos nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra, porque es pura narrativa histórica, aproximadamente los primeros 32 años de la Iglesia. Y es interesante porque comienza con la llegada del Espíritu Santo, bueno, previo a eso, las últimas palabras del Señor Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo, y termina con la predicación del Evangelio por medio del apóstol Pablo. En este caso, nosotros vemos en este capítulo 1, del 1 al 11, la última conversación de los discípulos con el Señor Jesús. También encontramos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, el último mandato y la última vez que estuvieron juntos físicamente hablando.
Es en medio de estas circunstancias donde los discípulos hacen esta pregunta. Y la pregunta está relacionada con el tema político. Estaban viviendo unos momentos y unas circunstancias muy específicas y especiales que los lleva a ellos a hacer esta pregunta. El tema político nos afecta a todos y aunque no reaccionamos siempre de las mismas maneras, todos somos afectados. Y al igual que los discípulos, nosotros también hacemos preguntas relacionadas con la política. El contexto y el ambiente de este texto es que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado y se le había presentado en distintas maneras y circunstancias a sus discípulos. Y entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascenso al cielo, habían pasado 40 días y esos 40 días el Señor lo invirtió hablando y formando a sus discípulos. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículos 3 al 5, para que nosotros veamos toda la actividad del Señor entre su resurrección y su ascenso al cielo. Acompáñenme en Hechos capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea que, como nosotros vemos ahí, Jesús dedicó 40 días a formar a sus discípulos o seguir formando a sus discípulos. Y es en medio de todo esto que los discípulos le hacen esta pregunta al Señor. Ellos ven que el Señor se va y entonces le hablan al Señor de sus inquietudes nacionales, patrióticas y políticas. El Señor se va y ellos les expresan, pero llama la atención cómo el tema político consume el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dedicó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús duró 40 días dándoles instrucciones de cómo ellos deberían de comportarse, lo que ellos tendrían que hacer. Jesús duró 40 días hablándoles sobre cómo ellos debían actuar. 40 días dándoles instrucciones, 40 días hablándoles acerca de la misión que deberían llevar a cabo. 40 días hablándole acerca del reino de Dios, del Espíritu Santo y del poder para llevar a cabo su obra. Cómo debía ser su comportamiento, cómo debía de ser su ética, cuál debería ser su prioridad, lo que era el reino de Dios, repasando todas las cosas que durante 3 años aproximadamente el Señor les había enseñado. Y en esos 40 días están repasándole, hablando acerca de que tenían que tener la mente puesta en el reino. 40 días haciéndole énfasis, repasando las últimas cosas. Lo más importante lo dejó para esos 40 días, hablándole de todo esto. Y después que el Señor termina, que ya se va, ellos vuelven al tema político. Por más que nos hablen acerca del reino de Dios,
lo que estamos enfrentando aquí en la tierra nos afecta. Ese es el ser humano y por eso es que me encanta la palabra de Dios. Nos lleva al cielo, pero no nos desconecta de la tierra. 40 días hablándole acerca de lo que era su prioridad. Y es como que ellos están oyendo, sí, Señor, está muy bien, pero restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Sí, Señor, está muy bueno tu obra, está muy buena tu misión, qué tremendo es. Sí, Señor, nosotros vamos a ser obedientes, pero ¿va a haber un cambio aquí en la tierra? 40 días hablándole de cuál debía de ser su misión y ellos, aunque asienten y aunque están de acuerdo, todavía los sueños de un país mejor estaban en sus corazones. Está muy bien que me hables del reino de Dios, Señor, de lo que nosotros tenemos que hacer, de la predicación de tu palabra, de tu santo evangelio, del Espíritu Santo que viene, de todas estas cosas. Está muy bien que nos hable, Padre, oh nuestro querido Maestro, tú te vas, pero todo va a seguir igual en términos políticos. El Señor se va. Ellos han sido transformados, son diferentes, pero a su alrededor seguirían las mismas injusticias, la misma opresión, la misma corrupción, la misma desigualdad, los mismos sueños truncados, las falsas esperanzas y el deseo de una realidad que parece que no llega. Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Yo creo que todos nosotros nos identificamos con esta pregunta. ¿Amamos a Dios? ¿Creemos en que cuando nosotros partamos de este mundo vamos a un mundo donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, que nuestro espíritu va al Señor? Creemos en esa esperanza, tenemos esa seguridad de salvación, nuestra prioridad es el Señor, pero no podemos dejar de reconocer que lo que pasa a nuestro alrededor también nos afecta. En este país y en cualquier país del mundo, esto nos afecta. A los discípulos les afectaba. El pueblo hebreo tuvo su primer rey en Saúl. Después de Saúl vino David. Después de David vino Salomón. Después de Salomón heredó el trono su hijo Roboam. Y ese territorio hebreo, que estaba conformado por 12 tribus, al venir una guerra civil encabezada por el general Jeroboam, pues se dividió en dos partes: el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Los asirios invadieron el reino del norte y desapareció como nación, y el remanente de judíos quedó con el reino del sur. Después vino Nabucodonosor, invadió la ciudad de Jerusalén. Después de Nabucodonosor vino el imperio medo-persa. Durante los días del imperio medo-persa se le concede a los judíos regresar otra vez a la ciudad de Jerusalén después de 70 años en el exilio babilónico. Después del imperio medo-persa viene pues el imperio griego, primero desarrollado por Filipo II de Macedonia y luego llevado a su máximo nivel en los días de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. A la muerte de Alejandro el Grande, los territorios del imperio se dividieron en 4 generales. Los Ptolomeos, o el general Ptolomeo en Egipto, Lisímaco en Tracia y Asia Menor, Casandro en Macedonia y Grecia, y Seleuco con Mesopotamia y Siria. Los descendientes del general Ptolomeo le llamaban los Ptolomeos, y así se le llamaba a todo su ejército, y a los del general Seleuco le decían los Seleucidas. Pues estos dos comenzaron una lucha titánica por controlar los territorios judíos, venciendo los Seleucidas a los Ptolomeos con el general Antíoco el Grande. Su nieto Antíoco IV
pues llegó a la ciudad de Jerusalén y allí llegó al templo, profanó al templo, pasó por el atrio de los gentiles donde solamente él o los que no eran judíos podían llegar, pero llegó hasta el lugar santo, después al lugar santísimo, allí sacrificó un cerdo y expandió todos sus restos por todo el templo. Esto provocó una revuelta que se llama la revuelta de los Macabeos, por Matatías Macabeos y sus hijos. Después de varias batallas, Judas Macabeo obtiene la victoria y ese pueblo que tenía tanto tiempo ya subyugado bajo primero el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio griego, después con los ptolomeos y los seleucidas luchando por su territorio, obtienen la soberanía. Soberanía que perdieron después cuando vino el general Pompeyo e invadió nuevamente. Era un tiempo donde ellos tenían muchos sueños de libertad, son muchos años. Cuando nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de todo lo que había ocurrido. El periodo babilónico duró 70 años. El periodo persa, 206 años. El periodo griego, 165 años. La independencia hebrea duró aproximadamente como 104 años y a partir del año 63, cuando llega el general Pompeyo, entonces ellos pierden ese breve periodo de soberanía. Desde los días del cautiverio babilónico en Babilonia hasta Judas Macabeo y desde Pompeyo hasta los días de Cristo, la nostalgia de ser soberano, la nostalgia de tener libertad, la nostalgia por no tener que estar oprimidos, florecía en todo momento en el periodo de silencio que es entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. No hay libros, se conoce como 400 años de silencio. Ahí no hubo profeta, pero esto de los macabeos se da en ese periodo. Pero también se levantaron muchos individuos diciendo que ellos eran el Mesías y promoviendo revueltas y sediciones en contra de los opresores, pero todavía no llegaba una libertad permanente. Es por eso que ellos, a pesar de que Jesús les habla durante 40 días cuáles deben ser sus prioridades, a pesar de eso, ese sentimiento nacional de soberanía, de tener un país mejor, estaba muy florecido en ellos. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Vamos a volver a ser soberanos. Vamos a tener una nación donde no haya un imperio al que nosotros tengamos que estar dándoles de nuestros impuestos. Vamos a tener la oportunidad de que nuestros hijos nazcan y crezcan en libertad. Vamos a tener la oportunidad de que no tengamos que adorar al César. Son muchos siglos de opresión, Señor. Los babilónicos, los medo-persas, los griegos, muchas guerras, mucha sangre se han derramado. Está mal, Señor, que nosotros te pidamos eso. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. El único que lo puede cambiar ahora se va sin tocar ese tema. Estamos hablando de Cristo, aquel a quien ellos vieron caminando sobre el mar, de que sanó a los enfermos, multiplicó los panes y los peces, levantó a personas de los muertos. Si hay alguien que puede cambiar esa realidad, es el Señor. Amén. Si hay alguien que puede hacer que el odioso imperio romano se vaya para que fuéramos libres, eres tú, pero tú ya estás al punto de irte y ni siquiera has tocado ese tema, Padre. Te vas y nos deja igual. Es verdad, vamos a predicar tu palabra, vamos a recibir el Espíritu Santo, pero ¿qué va a pasar con nuestro país? Seguiremos siendo ciudadanos de ínfima categoría, seguiremos siendo pisoteados por los romanos, por los poderosos,
por los ricos opresores, seguiremos así. El pobre seguirá siendo pobre, seguirá sufriendo sin ningún tipo de esperanza, injusticia, dolor, vidas maltrechas, almas desvencijadas. Vamos a seguir así. Sobre todo cuando los poderosos se ríen en nuestras caras. Tú que sanaste a los enfermos, que levantaste a los muertos, que multiplicaste los panes y los peces, que caminaste sobre el mar, tú eres el único que lo puede cambiar y te vas ahora dejándonos igual. Tú te vas, entonces, ¿nada cambiará en términos políticos? Lo que hemos soñado por tantos años y que está a tu alcance resolverlo, ahora se queda igual. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Te vas, pero Señor, está muy bien todo lo que nos ha dicho, pero tenemos una preguntita. ¿Restaurarás el reino a Israel? Dice John Stott, y lo cito: en el caso de los discípulos, fue no entender ni la naturaleza del reino, ni la relación entre el reino y el espíritu. La pregunta habrá desilusionado a Jesús profundamente si Jesús hubiese sido un humano. Seguían siendo tan incapaces para recibir el mensaje y la esencia de este mensaje. Como lo comentó Calvino, hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. El verbo, el sustantivo, el adverbio de la pregunta delatan todos una confusión doctrinal acerca del reino de Dios. Porque el verbo restablecer pone de manifiesto que esperaban un reino político y territorial. El sustantivo, que es el término Israel, que esperaban un reino nacional, y el adverbio ahora, que esperaban su inmediata instauración. En su respuesta en los versículos 7 y 8, Jesús corrigió esas nociones erróneas en cuanto a la naturaleza, la extensión y la venida del reino. Jesús les habló acerca del reino, pero ellos tenían en mente un reino nacional. Ellos todavía esperaban un gobierno político, militar. Ellos todavía, aunque habían recibido el mensaje del Señor, no estaban total y absolutamente convencidos de que el reino de Dios es más que un reino terrenal. Amén. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, en la versión de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6, vemos que la multitud quería hacerlo rey. Y Jesús desechó eso. Y a los primeros que Jesús despachó fue a los discípulos, porque probablemente los discípulos no estaban ayudando en nada. El reino de Dios no tiene que ver con el aquí y el ahora. F. Bruce dice lo siguiente: evidentemente los apóstoles mantenían su interés en la esperanza de ver el reino de Dios realizado en la restauración de la independencia y de la soberanía del pueblo de Israel. En fecha temprana los había cautivado el pensamiento de que probablemente había un reino de Dios, pero también había una restauración de los problemas, de enfrentar la situación política que ellos tenían. Y eso se ve en las peticiones que ellos se le hacían a Jesús. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, Jacobo y Juan le dicen al Señor: permítanos sentarnos, cuando tú vengas en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los demás discípulos se molestaron, no por la petición, sino porque ellos se le adelantaron. Después nosotros vemos en Lucas
capítulo 22, los versículos 24 al 27, la discusión de quién habría de ser el mayor. ¿Por qué? Porque aunque el Señor les hablaba, ellos tenían en mente un reino terrenal, un gobierno nacional. Y como ellos eran los que estaban con Jesús, de verdad tenían la esperanza de que entonces ellos iban a ocupar altos cargos. En otras palabras, ellos se veían como miembros del comité de campaña de nuestro Señor Jesucristo. En la mente de ellos, esos 3 años es trabajando política y activamente, pero cuando el Señor comience a gobernar, nosotros somos los que vamos a estar cerca de Él. Y no solamente íbamos a estar cerca de Él, sino que ya se asomaban las discusiones, quiénes eran los que iban a estar más cerca de Él. Ya la discusión no era qué cargo vamos a ocupar, ya la discusión no era nada de eso, la discusión era quiénes iban a ser lo que iban a formar el círculo y el anillo palaciego de nuestro Señor. Así que al oír a su maestro hablar durante 40 días y ya cuando es inminente que Jesús regrese al cielo, ellos dicen, pero todavía no ha hablado nada acerca de las condiciones políticas, si van a seguir así o no. No entendieron que el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestros corazones y tiene por lo menos 3 características. El reino de Dios es espiritual en su carácter, el reino de Dios es internacional en su composición y el reino de Dios es gradual en su expansión. Ellos no entendieron esto. ¿Los regañó nuestro Señor Jesucristo? No, Jesucristo no los engañó diciéndole una cosa por otra, ni los regañó tampoco. No los engañó durante los 3 años de su ministerio porque siempre dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos no pueden decir, Señor, ahora tú te vas después que nos creaste tantas expectativas. No, un momento, las expectativas se las crearon ustedes, no fui yo. Jesús dijo constantemente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi reino no es de este mundo, yo he de volver al Padre. En todo momento no hay ningún tipo de engaño en cuanto al mensaje. Ellos se crearon esas expectativas ellos solos. Pero cuando vamos al pasaje nos damos cuenta que Jesús no los regaña. Jesús no le dice, ¿cómo te atreven a decirme esto después que he pasado tanto tiempo con ustedes? Jesús sabe reprender y Jesús sabe regañar. Sí, no pregúntenle a Pedro. En Mateo capítulo 16, del 13 al 20, nuestro Señor Jesucristo crea un ambiente donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Y les exhorta a que no le digan nada de eso a nadie. Y minutos después, Pedro le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, no mueras en la cruz. En otras palabras, boicotea y trastorna la misión para la cual tú has venido. En otras palabras, lo que le está diciendo Pedro, no nos salve, no nos redima, después de haber dicho palabras tan reveladoras. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ese no es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Aquí. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Cómo se atreven, insolentes? Están hablando por el mismo diablo. No le dice eso. Jesús comprende por lo que ellos pasaron y por lo que nosotros estamos pasando. Jesús comprende la opresión, la injusticia, el hambre, el odio, la marginación, la falta de oportunidades. Jesús sabe, y Dios lo sabe, lo que es la esclavitud, la discriminación, la violencia. Nuestro Señor sabe todas estas cosas. Él no es ajeno.
el autor del libro de los Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras necesidades. Tenemos uno que intercede delante del Padre por nosotros, que sabe todo lo que nosotros estamos pasando, de nuestro dolor, de nuestro llanto, de nuestra angustia, de la desesperanza, de la falta de fe, del hambre, del desvelo, de la desnudez, de la enfermedad, de la muerte. Sabe de todo eso. Sin embargo, dice de nuestro Señor Jesucristo, pero ese fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso que nuestra esperanza está en Él. El Señor se da cuenta que los discípulos están pidiendo no solamente por un deseo nacional de soberanía, sino porque quieren poder. Vamos a recrear esto. Jesús se va. Y digamos que cuando ellos le hacen esa pregunta, Jesús le dice, sí, yo voy a restaurar el reino a Israel. Israel va a ser soberana nuevamente. Pero Jesús se va, pero yo tengo que irme. ¿Cuál era la reacción natural? Pero nosotros estamos aquí, Señor. Si Jesús se va y el reino ha de ser restaurado, ¿quiénes eran los que iban a gobernar? Ellos. Ellos le están diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Aunque Jesús no los regaña, junto con sus deseos de soberanía, sus buenas intenciones, está también el coqueteo con el poder político. El poder político seduce, embriaga, ciega, endurece. El manejo del poder lleva a los hombres a distanciarse de las buenas costumbres, a desconectarse de las realidades, a olvidar de dónde han venido. Se obsesionan y crean una fortaleza de donde ellos mismos no pueden salir. Si bien es cierto que la pregunta es censurable, porque después de 3 años con Jesús y 40 días hablándole acerca del reino de Dios, ellos hablan del reino de los hombres. Y nosotros nos manejamos así, entre las fe y las dudas. Mateo capítulo 28, versículo 17, Jesús se le apareció donde le había dicho allá en Galilea y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así somos nosotros, entre picos y valles, con luces y sombras, virtudes y defectos, triunfos y fracasos. Y aquí vemos unos discípulos que habían estado en contacto directo con Cristo. Todavía sus deseos de ver un mundo mejor, pero el deseo también de manejar el poder. Por eso es que nosotros vemos en los versículos anteriores que hemos leído cómo ellos estaban constantemente en disputa por el poder. Jacobo y Juan le dicen, Señor, permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Después los discípulos están discutiendo cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino del Señor. Había un deseo de poder. Y ahí esa es una realidad que nosotros no podemos marginar. Lo vemos en los políticos diciendo mi pueblo, pero cómo seduce el poder. Cómo la gente cambia cuando goza de privilegios. Cómo la pérdida de la humildad, la sencillez, la accesibilidad se pierden tan fácilmente cuando las personas es investida de poder y de autoridad. Se le olvidan los amigos. Ven a todos como adversarios y enemigos.
y una paranoia se instala en la mente del ser humano. Porque ya no es solo que yo llegué al poder, ahora es cómo lo retengo. Señor, restaurarás el reino a Israel. Es evidencia del corazón humano. 40 días hablándole acerca del reino de Dios y su mente estaba quizás más preocupada por el reino de los hombres. 40 días. Había deseos de ver un pueblo mejor, una nación mejor, después de tantos siglos de opresión, sí, pero también el pasaje puede indicarnos, y lo inferimos, que ellos tenían también ciertos deseos de poder. ¿Por qué? Miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a tal petición. Miren qué belleza es la respuesta de nuestro Señor. Versículo 7. Y Él les dijo, a la pregunta de ellos, si iba a restaurar el reino. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, si el Padre ha de restaurar el reino y devolverle la soberanía al pueblo de Israel, eso solamente lo sabe Él. Eso no es un tema de ustedes. Es lo que quiere decirle nuestro Señor Jesucristo. No es un tema que le concierne a ustedes. Confórmense con lo que yo le estoy diciendo. En la Nueva Traducción Viviente traduce ese versículo 7 de la siguiente manera. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo, y a ustedes no le corresponde saberlo. No es un regaño, pero es un tapaboca. Vemos la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Hay una conjunción adversativa que une el versículo 8 con esos versículos 6 y 7. Y es pero. Y ustedes saben que me encantan los peros en las Escrituras. La conjunción adversativa unen dos ideas normalmente contrarias entre sí. Ahora, vamos a leerlo completo desde el versículo 6 hasta el versículo 8, que esto va a confirmar lo que hemos dicho, no solamente del deseo de soberanía, sino también probablemente la aspiración a manejar poder. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder. Ese pero indica, ustedes quieren poder político, pero yo le voy a dar el poder del Espíritu Santo. Ustedes quieren un poder terrenal y humano, pero yo le voy a dar un poder sobrenatural. Probablemente ustedes quieren el poder para gobernar y para impactar a los demás, pero yo le voy a dar el poder que puede llevar a los demás a la salvación y a la redención eterna. Yo le voy a dar el poder para que más personas entren al reino eterno del cual nunca serán ciudadanos de segunda categoría. Porque el que pertenece al reino de Dios es hijo del Rey. No somos esclavos, somos libres. No estamos muertos, sino que tenemos vida eterna. Porque pertenecemos al reino de Dios. ¿Nos afecta el reino de los hombres? Sí nos afecta. Pero qué esperanza gloriosa tenemos cuando esperamos en el reino de Dios y trabajamos
en el reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes quieren poder político y yo les voy a dar poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos próximos a unas elecciones. Hay cristianos que dicen, nosotros no nos metemos en política. Los pastores no tienen que estar hablando de política, los pastores tienen que estar predicando la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo. Nuestra prioridad es la predicación de la palabra de Dios. Y lo que Jesús le dijo a sus discípulos también aplica perfectamente a todos los cristianos en el día de hoy. Nuestra pasión, nuestro sueño, aquello que nos quema, nos consume y nos reduce a la ceniza y nos vuelve a recomponer, es la predicación del reino de Dios. Es nuestra prioridad, porque debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Pero eso no anula que nosotros pensemos cómo nosotros podemos cumplir con nuestra responsabilidad, porque es parte de nuestros deberes como ciudadanos del reino de Dios, de votar y de votar de la forma más aproximada al ideal de Dios. El ser ciudadano del reino me lleva a mí a no votar por alguien que es contrario o contraria a lo que me dice la palabra de Dios. Si hay un candidato a la presidencia que dice, yo no creo en los modelos tradicionales de familia, esa persona no va a tener mi voto. Lo paradójico de esto es que hay algunos candidatos arrogantes, pestulantes, prepotentes, que dicen toda clase de mal contra los cristianos, pero el mismo derecho que tiene ese candidato a decir lo que él cree, es el mismo derecho que tengo yo de decir lo que yo creo, y es mi derecho y no votar por él. No es nada personal, es un asunto ideológico. Somos ciudadanos de un mismo país y quiero lo mejor para ese candidato, pero como yo quiero lo mejor para mi nación, no voto por él. Ahora, el bienestar que yo le deseo a todos los candidatos no necesariamente tiene que venir para que él ocupe una posición de influencia como legislador, como presidente. Mi bienestar, y es el bienestar que yo le deseo a ellos, es que primero conozcan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y por eso la Biblia, en un contexto donde el imperio romano gobernaba, dice que debemos orar por los que gobiernan, para que nosotros, todos los ciudadanos de un país, vivamos quieta y reposadamente. ¿Cuánto sufre una nación cuando hay tiranos gobernando? ¿Cuánto sufre una nación cuando hay malos funcionarios? Sufrimos todos, nos afecta a todos. Por lo tanto, vamos a votar por quien nosotros entendamos que se acerca más a nuestros ideales. El gran problema de muchos cristianos es que votan por aquellos que son de su partido y dicen, bueno, yo siempre he sido de mi partido y yo no me voy a cambiar de partido. No te cambies de tu partido, sigue en tu partido, pero vota por los mejores candidatos. Debes votar por alguien que respeta lo que Dios ha creado. Yo nunca votaría por un candidato, ya sea a presidente, a presidenta o a legislador o legisladora, que sea en contra de la familia, que sea en contra de la vida. Usted dirá, pastor, ¿y qué del tema de la corrupción? Tampoco votaría. Uno de los grandes males que ha tenido nuestro país es la justicia retorcida y manipulada. No hay independencia de la justicia. Hay impunidad, hay corrupción. Pero a esos temas yo no le voy a agregar otros temas que son peores, como el irrespeto a la vida y el irrespeto a la familia.
yo prefiero seguir luchando contra la corrupción, contra la impunidad, sin abrirme otros frentes más, como es la ley que despenalice el aborto, si la hubiera, y respetando nuestra Constitución, o cambiar los modelos tradicionales de familia, o enseñarle ideología de género a nuestros hijos en las escuelas. Yo mejor prefiero seguir luchando para que haya servidores públicos más pulcros, más honestos, más capacitados. Y prefiero enfrentarme a eso y no añadirme otros problemas más que van a ser peores y de los cuales será difícil salir. Cuando vayas a votar, tienes que pensar en el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras mentes y corazones. Por lo tanto, el ser ciudadano del reino no me lleva ni me da permiso para votar, aunque yo haya sido tradicionalmente de un partido. El pastor Samuel Nina decía, yo soy de tal equipo de béisbol, pero cuando se trata de representar al país a nivel internacional, todos somos del mismo equipo. Es posible que tú tengas tus simpatías o tú tengas tu empleo, pero ten cuidado, porque quien nos sostiene es nuestro Señor. No vote por colores, vota por los valores. Simplemente quiero terminar diciendo, hay una página que se ha creado que se llama votabien.net y ahí están todos los candidatos y los que ellos creen. Oriéntate, porque tenemos que defender lo que nosotros entendemos como valores y tenemos que proteger aquello que Dios nos ha dado para proteger. Y ningún candidato debe sentirse mal por eso. Porque yo no me siento mal ni en lo personal porque él diga lo que yo no creo. Pero sabemos cómo son las pasiones políticas. Y cuando tú le dices no a alguien, esto se toma a nivel personal y acaban con nosotros. Esta agenda abortista y esta agenda en contra de la familia gastan millones en anuncios, en publicaciones, en mentiras y falsedades. Millones de dólares en este país. Pero cuando un pastor dice, debemos votar de esta forma, acaban con los pastores, diciendo los pastores que se queden en sus iglesias, predicando. Eso quisieran callarnos la boca. Pintándole, como dicen ellos, fantasías a las personas. No, es un Estado de derechos, supuestamente. Y todos debemos decir lo que entendemos que es correcto. Los discípulos le hicieron esta pregunta al Señor. Ahora entienden el título. La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Cambiará este país? ¿Quiénes nos gobernarán a partir de lo que salga como resultado en las próximas elecciones? ¿Traerán algo nuevo? Esa respuesta la sabe cada uno de ustedes. Lo que sí es que como ciudadanos del reino de Dios podemos incidir, no quizá para que esto cambie, sino para tener nuestra conciencia tranquila de que hicimos lo que era correcto. Porque el único que cambia y transforma es Jesucristo.